Me gustaría en esta mañana que nosotros reflexionáramos brevemente sobre este pasaje de la palabra del Señor. Pero para entender este pasaje, nosotros tenemos que ir al comienzo del Evangelio de Juan. En el capítulo 1, los 18 primeros versículos, se nos da una especie de pantallazo de lo que significa la obra, la redención, la misericordia de Dios aplicado a los hombres. Y me gustaría que lo entendiéramos en este contexto del que yo llevo hablando ya con esta la tercera semana, tratando de saber cuál es la esencia, cuál es el elemento definitorio del creyente. ¿Qué es un creyente? ¿Qué tiene en su vida? ¿Qué tiene en su manera de ser y en su manera de pensar? En ese contexto nosotros hablábamos de que había un hecho fundamental. Y el hecho fundamental era que Cristo es el Señor. El creyente, el cristiano, no es una religión, no es alguien que se apunta a un grupo definido, ni es alguien que decide llevar una chapita para identificarse con otras personas. El creyente es un hombre y una mujer que ha establecido, que ha decidido que Cristo es su Señor. Por lo tanto, vive bajo el señorío de Cristo. Hablábamos que una vez que una persona toma esa decisión, el objetivo es hacer el discipulado, entendiendo el discipulado como el proceso mediante el cual una persona va adquiriendo el carácter, la manera de ser, la manera de pensar que tenía Cristo Jesús. Por mucho que enfaticemos, por mucho que señalemos, por mucho que tratemos de remachar el discipulado, siempre nos quedaremos cortos. Porque una persona realmente ha asumido el señorío de Cristo solo y exclusivamente cuando incorpora en su vida la manera de ser y de pensar de Cristo. Después hablaremos de comunidades, de sistemas orgánicos, de entornos apostólicos, pero hoy vamos a hablar de un elemento muy, muy importante. Es decir, ¿qué ocurre cuando un creyente, un hombre o una mujer, qué ocurre en una iglesia? No olvidemos que la iglesia es la suma de creyentes. En una iglesia cada uno de nosotros o somos un punto positivo o somos un punto negativo, y la iglesia es la suma de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre cuando una persona adquiere el carácter, adquiere la personalidad, la manera de ser de Cristo Jesús? Pues entonces que todo esto se unifica y crea una forma de ser, de pensar, pero sobre todo de vivir. Ahora, hemos hablado anteriormente de un impulso misional encarnacional. ¿Qué significan estas palabrejas? Vamos a intentar analizarlas desde la perspectiva bíblica, desde la manera de ser y de pensar de nuestro Señor Jesucristo, en lo que significa un impulso misional. ¿Qué es el concepto de misión? El concepto de misión, el fundamento de la misión, la tenemos no en la acción de la Iglesia. Muchas personas piensan que la misión es el resultado de la Iglesia trabajando. No. La misión es el resultado de la ejecución del propósito de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Nosotros vemos que cuando Dios llama a Abraham y establece el primer pacto con él, le dice: yo te voy a bendecir, yo voy a hacer de ti una gran nación, pero yo te voy a bendecir y yo voy a hacer de ti una gran nación, no para que tú seas un personaje importante, no para que tú seas un personaje histórico, no para que generaciones y generaciones detrás de ti te reconozcan, sepan que fuiste un gran hombre, un hombre significativo. Yo lo voy a hacer para que en ti sean benditas todas las naciones de la tierra. El propósito del Señor, el propósito de Dios, el propósito
de su relación con el hombre es siempre un propósito misionero, es un propósito de hacer su misión, y su misión es bendecir a todas las naciones mediante hombres y mujeres que proclamen, que enseñen no una religión, que estamos de religiones hasta aquí arriba, no una filosofía, ni una estructura en las que ya nadie cree, de las que nadie se fía, sino una manera de ser y de pensar, una manera de vivir la vida conforme a su voluntad. Podríamos decir que el fundamento de la misión es el cumplimiento del propósito de Dios. Si tú no eres parte de la misión, no estás formando parte del propósito de Dios. Eso es más simple que el mecanismo de un chupete. No tiene ninguna complicación. Y no hay dudas ni diferencia de interpretaciones. O formas parte de la misión o no formas parte de la misión. Y si formas parte de la misión, estás formando parte del propósito de Dios. Y si no, pues no. Ahora, ¿qué implica? Estamos hablando de misión, cuando estamos hablando de formar parte de ese propósito de Dios, entonces nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Qué implica esto? La palabra misión significa enviar. Un misionero es alguien que ha sido enviado. Una misión es un mecanismo mediante el cual a alguien se le envía a hacer algo. Si tú tienes una misión en la vida, significa que tienes un objetivo, que tienes una encomienda, que tienes algo para lo cual dedicar tu vida. Ahora, esa misión lleva emparejado, como dice repetidamente todo el Evangelio de Juan, dice, como el Padre me envió, así yo os envío. Misiones hay muchas. Y hay muchas gentes que tienen una misión en la vida. Y hay misiones que son buenas. Hay personas que dedican su vida a hacer el bien a los demás. ¿Eso es malo? No. Hay personas que dedican su vida pues a llevar alimentos a las personas que no tienen, a llevar sanidad, a llevar medicamentos, a hacer el bien. No, no es malo. Hay muchas misiones. Ahora, la misión de Dios es que somos enviados, y somos enviados de la misma manera, de la misma forma, con el mismo propósito, con la misma intención, con el mismo cometido con que Cristo fue enviado. Es decir, yo no soy enviado a hacer mi misión, ni soy enviado a hacer mi misión como yo quiero, como a mí me parece, como yo lo entiendo o como a mí me rote. Soy enviado de la misma manera que fue Cristo enviado para hacer aquello a lo que Cristo fue enviado. Es decir, para conocer el contenido de la misión, para conocer cómo y qué se espera de mí en esa misión, yo tengo que no solamente tener a Cristo como el eje de mi vida, sino poner los ojos en Cristo Jesús. El autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, recordáis, cuando ha hablado de todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han sido un referente en cuanto a la fe, evidentemente no todos, sino utilizando aquellos que él considera más destacados, cierra ese devenir de hombres y mujeres que son ejemplo, diciendo, bueno, aquí está el ejemplo, estas son las personas que antes de vosotros han entendido, han comprendido y han ejercido la misión de Dios, pero vosotros, sin perder de vista a aquellos hombres y mujeres que están como en especie de un estadio mirándoos a cada uno de vosotros, tenéis que poner vuestros ojos no en ellos, sino tenéis que poner vuestros ojos en Cristo Jesús. Nuestra tendencia es a mirar a nuestro lado, y veo al lado y digo, bueno, pues yo soy mejor que este. Bueno, yo no he hecho lo que ha hecho aquel.
tendemos a compararnos con los demás, para bien o para mal. Incluso en ocasiones, yo jamás voy a ser como el apóstol Pablo. Yo jamás voy a ser como el apóstol Pedro. Así que me conformo porque yo soy un pecador o una pecadora. Esta comparación es equívoca siempre. Nuestro referente no es la persona que está al lado o el personaje destacado, por muy destacado que sea. Nuestro referente, nuestro único referente es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro referente. Jesús compara la extensión del reino como un sembrador que va sembrando la semilla, que va actuando. Cuando el sembrador va sembrando la semilla, no sé cuánto lo habéis visto vosotros, va sembrándolo a voleo, ¿no? Va sembrándolo a salto, no va diciendo, este terreno me gusta más, voy a hacerlo aquí, este terreno no me gusta tanto, voy a pasar de largo, o voy a hacer un agujerito aquí, que no, va tirando y la semilla cae, porque la semilla ya lleva en sí mismo la fuerza capaz de engendrar la vida. El sembrador solo tiene que sembrar la vida, tiene que esparcer la semilla, él no crea la vida, la semilla es la que tiene la vida. Bien, entendemos por lo tanto que el primer concepto de misión significa que es ir al mundo, e ir al mundo de la manera, con el propósito, de la misma forma que lo hizo Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Ahora la segunda pregunta, lo lógico, que es ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de hacer las cosas como lo hizo Jesús? ¿Qué es aquello que a nosotros nos debe de llevar a entender? En primer lugar, hemos dicho que el eje del Nuevo Testamento y tal vez de todas las Escrituras es el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y además es lógico, es junto con Apocalipsis las dos últimas escrituras las que cierran el canon. Y entonces el apóstol Juan en la isla de Patmos comienza estableciendo una declaración de intenciones, y estableciendo una declaración de intenciones que no podía ser de otra manera que cristocéntrica. Y está hablando de, en el principio fue la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y en Él fueron hechas todas las cosas. Todo fue creado en Él. Es decir, pero lo más determinante, cuando establece la dimensión, la grandeza de la importancia del Logos, de la palabra de Dios, del Logos encarnado de Cristo Jesús, y dice, y esa grandeza que creó el universo, esa grandeza que es el origen y el sustentador de todas las cosas, esa grandeza que sobrepasa cualquier entendimiento y cualquier comprensión, esa grandeza se hizo carne. Esto realmente a nosotros nos cuesta trabajo pensarlo. Y no solamente nos cuesta trabajo pensarlo, a lo largo de la historia los pensadores cristianos han hecho un debate in eternis siempre. Jesús era más Dios que hombre, era más hombre que Dios. ¿Qué pasó con su divinidad? ¿De qué manera lo trató? ¿Cómo vivió esa dualidad en una sola persona? La palabra de Dios es clara. Él se despoja de su divinidad y se hace un hombre como tú y como yo. Es decir, Jesús, que es nuestro referente, Jesús, que es nuestro Señor, Jesús, que es nuestro único punto de vista, es nuestro único elemento de comparación, es nuestro único guía, lo primero que hace es encarnarse, despojarse y encarnarse, tomar parte, tomar forma, adquirir las características de un ser humano para vivir entre los seres humanos, y como los seres humanos, desligándose de todo comportamiento que no sea humano,
renunciando a todo poder que no pueda alcanzar un ser humano, viviendo de la misma manera, con las mismas dificultades, con los mismos inconvenientes que pueda vivir un ser humano. Cristo entiende la misión de Dios como una encarnación. La encarnación de Cristo Jesús revela, ejemplifica, muestra cómo Dios entiende que tiene que hacerse la misión. Por eso cuando hablamos de una misión encarnacional, estamos definiendo qué es lo que queremos y debemos expresar con la misión. No es una misión cualquiera. Es una misión en la cual asumimos el rol que asumió Cristo Jesús, encarnándose en la figura, la vida, la sociedad de los hombres. Ahora, en esa encarnación de Cristo Jesús, nosotros encontramos 4 dimensiones, nosotros encontramos 4 elementos, nosotros encontramos 4 hechos destacados que a mí me gustaría comentar muy brevemente en esta mañana. En primer lugar, su presencia. No sé si os ha llamado la atención, pero cuando yo estuve en Nazaret, dije, y aquí pasó Jesús 30 años de su vida. No sé si es cuando yo fui, que fue en noviembre, pero aquello era más seco que el ojo de un tuerto. Aquello no era un pasaje idílico, aquello era un páramo que hacía un calor terrible, que estaba lleno de tierra, de sequedad, y estamos hablando 20 siglos después de Cristo Jesús. Es decir, cuando llega Jesús, se encarna, y no se encarna en una gran ciudad, no se encarna pues se encarna en un villorrio, en un pueblecito que había 4 gatos y el miau. Allí, que yo creo que había más cabras que personas. Y vive con ellos durante 30 años. Durante cada uno de esos 30 años, Jesús está conviviendo con ellos, aprendiendo con ellos, comiendo con ellos, trabajando con ellos, compartiendo con ellos, siendo uno de ellos. Y cuando Él comienza su ministerio y va a Nazaret, le reconocen. Oye, este no es uno de los nuestros. Este no es el hijo de María y José. Sus hermanos no están con nosotros. Este no ha vivido todos estos años a nuestro lado. ¿De dónde ha salido todo ese conocimiento? Jesús decide, en primer lugar, tener 30 años de presencia para tener 3 años de ministerio. Hay una proporción, ¿verdad? El segundo de los elementos es la proximidad. Hay mucha diferencia de presencia, pero no sé si vosotros, ¿cuántos de vosotros habéis nacido en un pueblo pequeño? Levantar la mano, por favor. No sois muchos los que habéis nacido en un pueblo pequeño. Bueno, en un pueblo pequeño se conocen hasta las gallinas. ¿Sí o no? Uno tose muy fuerte y se enteran 2, los vivos y los muertos. En un pueblo pequeño no existe la intimidad. Allí todo el mundo se entera de todo. ¿O no? Cuanto más pequeño es un pueblo, más rumorología hay, más señalar con el dedo, sí o sí. Mira, el hijo de la tía Pepica. Parecía una mosquita muerta, pero mira, ¿eh? Mira la Juanita. Nos ha salido la lagartona. Mira cómo mira a los hombres. En una ciudad como Madrid o como Barcelona eso pasa desapercibido.
Ahora, durante 30 años manteniendo tu posición en un pueblo con 4 gatos y un miau, significa que está próximo, cercano, y además manteniendo un tipo de vida que no se puede esconder, que no se puede fingir, que no se puede aparentar. Porque en un pueblo pequeño, si aparentas lo que no eres, a los 4 días se enteran los dos, los vivos y los muertos. Decide encarnarse, y decide encarnarse en la circunstancia que establece un mayor nivel de proximidad con las personas. Nosotros tenemos que imaginar cómo sería la niñez de Jesús. Imaginar, porque si vamos a los evangelios apócrifos, acaba y vámonos. Eso es Caperucita y el lobo en versión religiosa. Imaginamos a un niño que jugaba con los niños, que se peleaba con los niños, que se caía con los niños, que volvía loco a los abuelos como todos los niños. Un niño. Y fue un joven que empezaba a dar sus primeros pasos en la vida, un joven que empezaba a orientarse donde él quería ir, un joven que supo esperar a su momento, y su momento era cuando tenía 30 años. Proximidad. Por eso no nos puede extrañar que las actitudes de Jesús con la gente sean actitudes de proximidad. Que cuando se encuentra a un hombre ciego, va a él y le habla con cariño. O cuando se encuentra con un leproso, le toca. Cuando Dios sabe la última vez que a ese hombre alguien se atrevió a tocarse. Si algo caracteriza a Jesús en su deambular por la tierra es que era próximo, y su proximidad la aprendió en los 30 años de Nazaret. El tercer elemento es la carencia de poder. No nació en un palacio, no nació parte de la familia real, no nació ni siquiera parte del sacerdocio, no nació dentro de las estructuras y los mecanismos de poder. Desde un punto de vista pragmático, para mucha gente, tal vez eso le hubiera facilitado su labor. Él nació en un pueblo insignificante, de una familia insignificante, en un lugar insignificante. Y a veces nosotros no entendemos esto. El poder de Jesús no venía de su cuna, ni venía de su pedigrí, ni venía de las circunstancias que le rodeaban. El poder de Jesús no era un poder como nosotros lo podemos entender bajo las perspectivas, bajo la dimensión, la manera de pensar y de ver de los seres humanos. El poder del Señor venía de su Señor. Por eso Él dice que yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que yo hago, lo hago porque mi Padre me lo manda. Y es tal la identidad que tiene con su Padre Celestial que llega a decir, mi Padre y yo una cosa somos. Y cuando le dice a sus discípulos que han de conocer al Padre, Tomás dice, bueno, ¿cómo sabemos dónde es? ¿Cómo vamos a conocer al Padre? Y dice, no me conoces todavía. Si me conoces a mí, conoces al Padre. ¿Por qué? Porque somos una sola cosa. Hay un mismo sentir. Hay una misma manera de ser y de pensar. Y en cuarto lugar, viene la proclamación. La proclamación viene dada por su poder. La proclamación no viene dada porque había sido educado en la Universidad de Jerusalén. El valor de su proclamación no viene dado porque pertenecía a una de las familias sacerdotales. Su proclamación no viene determinada porque está dentro de los círculos de preponderancia. Su
predicación viene consecuentemente de una vida que se ha encarnado. Una vida que se ha encarnado para hacerse próximo a los hombres y que ha sido revestido del poder de Dios como consecuencia del sometimiento total, completo y absoluto a Dios. No hay nada en esas 4 características que ninguno de los hijos de Dios no pueda tener. Y ese es el propósito de Dios. Como el Padre me envió, así yo os envío. ¿Cómo? Os envío para que os encarnéis. Os envío para que seáis próximos a las personas. Para que confiéis solo en el verdadero poder. Porque esa es la única manera de que podráis proclamar el Evangelio. No mi Evangelio. El Evangelio, que es el resultado de todo esto. Por eso, la tercero de los elementos es cómo puede afectar, cómo tiene que afectar esto a mi estilo de vida. ¿Cómo nos afecta? Está muy bien, podríamos decir, esto es Cristo Jesús. Ahora, ¿eso cómo me afecta a mí? En nuestra misión entre las personas debe de ejercerse de una manera que proclame, que manifieste, que exprese esa identidad y esa afirmación genuina. Nosotros determinamos y hemos establecido el uno más para Cristo. ¿Recordáis? Ahora, ¿cómo se puede conseguir uno más para Cristo? Haciendo grandes eventos, yendo a una exposición que va muchas personas, qué guapos somos, vamos a darnos besos. 800 y pico personas en la exposición, 614 durante todas las semanas, más el día de la inauguración y hoy como clausura. 800 y pico personas. ¡Qué grandes somos! ¿Eso está mal? No. Tenemos que hacerlo, sí. Pero no es el elemento fundamental de la proclamación. El elemento fundamental de la proclamación viene como resultado de nuestra encarnación. Es decir, de nuestra asunción de que somos parte de una sociedad, que no somos una parte privilegiada, que no somos una casta especial, que no somos elementos super archisantificados que estamos por encima del bien y del mal y que vamos pesando las nubes, que somos de carne y hueso, que somos de barro, que somos pecadores más o menos arrepentidos. Y que Dios nos ha puesto en medio de una sociedad para que próximos a esa sociedad, investidos del poder de Dios, podamos proclamar el Evangelio. Por eso nos encontramos de que tenemos que aplicar el modelo de Cristo Jesús. ¿Pero cómo aplicarlo? En primer lugar, la presencia. Es decir, el Señor dice: no te pido, oración, capítulo 17, Evangelio de Juan, no te pido que los quites del mundo. En el mundo están y en el mundo tienen que estar, con las dificultades y los problemas del mundo. No te pido que los quites del mundo, simplemente te pido que les guardes del mal. Tampoco te pido que los quites de los problemas, ni te pido que les libres de las circunstancias que les rodean, ni que les pongas al abrigo de todo dificultad, sino que les guardes del mal. El creyente es un hombre y una mujer que está en medio de una sociedad con la cual no se reconoce, pero a la cual es llamado para encarnarse en medio de ella. ¿Cómo se encarna? Haciendo suyo los problemas de esa sociedad. No siendo indiferentes a las circunstancias en las que vive esa sociedad. Dice la palabra de Dios que cada creyente debe de considerar a los demás como inferiores a sí mismo, como iguales a sí mismo, como superiores a sí mismo. Nosotros debemos de encarnar social
toda la labor que hacemos a través de Extiende tu Mano, todo lo que hacemos es porque queremos hacer nuestros los problemas y las dificultades de nuestra sociedad. Y desde que se creó la guardería, hace ya 35 años, hasta hoy, nuestro objetivo ha sido entender, comprender, hacer nuestro y dar respuesta a los problemas de la sociedad. Porque entendemos que nuestra misión es estar en el mundo, como parte de ese mundo, con una proximidad a ese mundo, porque es así como Cristo nos lo enseña. Por eso cuando estamos hablando de uno más para Cristo, estamos hablando de elegir un grupo de personas próximas a nosotros para orar y bendecir a esas personas, para pedir que el poder de Dios descienda sobre esas personas, para pedir que la gracia de Dios descienda sobre esas personas, para pedir que Dios actúe en esas personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo nos manda. Quiere que seamos transmisores de amor. Quiere que seamos transmisores de misericordia. ¿Por qué? Porque somos perfectos y un jamón. Ni lo somos ni lo seremos nunca. Yo nunca me he considerado perfecto. No me glorío de mis defectos, pero tampoco los escondo. Son cosas con las que todavía estoy luchando. Y además, siendo consciente de mis defectos, me evita de la tentación de mirar a los demás y decir yo soy más guapo y soy más perfecto. No. Yo tengo una presencia de Dios en mi vida que me dignifica, porque si no, yo no valdría ni para tacos de escopeta, porque tengo más fallos que una escopeta de feria. Y nuestra proclamación se fundamenta en el poder, pero el poder como resultado de la presencia de Dios, no como resultado de los medios. El Señor provee cuando su pueblo está haciendo su voluntad. El que da la misión da la provisión. Y además no nos da demasiado para que no nos creamos el rey del mambo. Nos da cada día nuestro propio pan. Y eso lo vemos todos los días del año. El otro día estaba hablando con José Vicente. José, ¿cómo ha quedado hoy Aldi? Dije, pues mira, nos ha solucionado el primer plato. Ya está. No nos ha dado Aldi 2 toneladas de alimentos que no sabríamos qué hacer con ellos. Nos ha dado el pan nuestro de cada día. Y cada día nos está dando el pan nuestro de cada día. De tal manera que hace 2 años, para dar de comer a 20 personas, nosotros invertíamos 300 euros al mes. Y hoy, para dar de comer a 60 personas, 50 y tantas personas, invertimos 300 euros al mes. Eso en el Antiguo Testamento se llama el aceite de la viuda. Siempre el mismo aceite. No había un derroche de aceite que se llenaban las vasijas y sobresalía. Siempre el mismo aceite. Pero no faltaba el aceite ningún día. Cuando el pueblo de Dios, cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios está en el centro de la voluntad de Dios, Dios provee. Dando cada día el pan de ese día. Mostrando cada día su poder y su magnificencia. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, para que nosotros comprendamos, para que nosotros asimilemos que nuestro poder no previene ni del número, ni de la situación, ni de las circunstancias. Nuestro poder proviene de un Dios que ha prometido: no os abandonaré nunca, en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo que nos da autoridad para predicar. Nos da autoridad porque tratamos de mantener una presencia próxima dentro de nuestro pueblo. No
con un concepto religioso, ni siquiera como un concepto organizativo, sino como un grupo de hombres y mujeres sometidos a la voluntad de Dios, que tienen como objetivo proclamar su gracia como un elemento que no proviene de Él, sino que proviene de nuestra relación con Él. Eso es la misión encarnacional. Esas dos palabrejas tan raras significan llanamente que el Señor es el Señor, que Él es mi Señor y que trato de vivir como Él vivió. Cuando buscamos que Cristo sea nuestro referente, sentimos el impulso de ir. Él en muchas ocasiones decía: no se lo digáis a nadie. Bueno, yo creo que Jesús era cualquier cosa menos tonto y sabía que eso no iba a ser posible, porque cuando uno tiene el corazón lleno, en cada frase y en cada palabra se derrama. Cuando buscamos que Cristo sea nuestro referente, sentimos el impulso de ir y lo hacemos encarnándonos, viviéndonos, compartiendo con las personas que nos rodean. A veces, sinceramente, yo me siento incapaz porque una persona me presenta un problema en que yo no veo de qué manera puedo ayudarle. Pero siempre hay una manera con la que puedo ayudarle. Presentar ese problema delante de Dios y decirle: yo no puedo, tú puedes, actúa tú. Yo no llego, yo no alcanzo, yo no tengo ni idea de cómo enfrentarme a esta situación, pero tú sí lo sabes, hazlo tú. No como una manera de desentendernos, sino como una manera de reconocer nuestra limitación y su grandeza, como una manera de entender que Él es el Señor. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que hacemos, eso es lo que tratamos de que nuestra iglesia sea. Pero para que nuestra iglesia sea una iglesia misional e encarnacional, cada uno de nosotros tenemos que serlo. Porque nosotros somos o parte de la solución o parte del problema. Pero no somos anodinos ni ambiguos. Cada uno de nosotros o sumamos valor a la iglesia o con nuestra vida y nuestro ejemplo restamos valor a la iglesia. Yo tengo que decidir. Nadie lo puede hacer por mí. Si yo soy parte de los que suman o de los que restan, si yo soy parte de la solución o del problema, si yo soy parte de los que tiran del carro o los que ponen palos en la rueda, si yo soy parte de los que buscan, de los que se inhiben. Esa es mi decisión. Y esa es la decisión, no que tomo en un momento determinado. Esa es la decisión de cada día. Quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. A mí me gustaría terminar implorando a cada uno de vosotros que analice cuál es su situación en este sentido. Si deseas ser parte de la solución o del problema, si deseas ser parte de los hombres y mujeres que con sus limitaciones y con sus dificultades y con sus problemas tiran del carro, buscando la dirección y la presencia de Cristo, o de los que simplemente asisten. Y yo quiero pedirte, en primer lugar, si no has tomado nunca esta decisión, si nunca en tu vida has sentido ese deseo de decir: no, Señor, voy a dejarme de tonterías, voy a implicarme, voy a ser un siervo tuyo, no a formar parte de una estructura, ni a formar parte de una religión, sino a formar parte de tu pueblo. Si no has tomado esa decisión, yo te digo, hazlo ahora, tómala en este momento. Cristo te está esperando. Si ya tomaste esa decisión, yo te imploro, yo te suplico
en el nombre del Señor, que mires en lo más profundo de tu corazón y digas cómo está esa relación con Dios. ¿Realmente yo he tomado en serio la misión? Yo realmente cada día me levanto pensando, Señor, utilízame. Yo miro al lado a la gente que me rodea y clamo al Señor, hazme un elemento de bendición para estas personas que están a mi alrededor. ¿Cómo puedo ser yo de bendición a fulanito o menganito? ¿Cómo puedo ser yo de apoyo y de bendición a perenganito? Y en tu corazón toma decisiones de quitar o de poner aquello que pueda hacer de tu vida una vida más fructífera en las manos del Señor. Voy a pedir que os levantéis. Y voy a pedir que cerréis vuestros ojos, no como si fuera un rito, sino como una manera de concentraros, olvidándoos de lo que pasa a vuestra derecha o a vuestra izquierda. Y ahora quiero pedirte, si realmente has tomado alguna de estas decisiones, yo en el nombre del Señor te pido que donde estás, levantes tu mano y que nadie se fije quién está a su derecha o a su izquierda. Gracias, que el Señor os bendiga. ¿Alguien más ha tomado? Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. ¿Alguien más ha tomado una decisión? ¿Alguien más quiere ser más como Él? Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Sabéis que ahora, mientras cantamos, nuestros hermanos están ahí para orar, para regocijarse, para bendeciros, para apoyaros. Y vamos no a cantar, vamos a proclamar a nuestro Dios con nuestras voces, quiero más de ti. Amén. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia, quiero más de tu poder y quiero más de ti, porque quiero ser más para los demás. Quiero más de ti, para ser más usado por ti. Quiero más de ti, porque siento el deseo de ser el elemento tuyo que bendiga a esa sociedad.